Ahora sí. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo capítulo de Astrología, Política y Derecho. Soy Daniel Vargas y estoy con mi colega Karina Ibarra. Queremos comentar un par de cositas a propósito de este fin de año. Nos tomamos una pequeña licencia de un par de semanas. Yo estaba de viaje, así que no pudimos coordinar bien con Karina para poder hacer el programa la semana pasada. Así que dijimos, bueno, démosle una vuelta, veamos qué podemos hacer para partir este nuevo año. Y algo que yo quería primero destacar, lo conversamos un poquito en la pauta. Yo quería hablar un poquito de algo que me llamó mucho la atención del pasado 2024. O sea, hay algo que puedo destacar del año 2024 que en general estuvo bastante difícil, bastante fome, o complicado mejor dicho. Si algo puedo destacar que me llamó mucho la atención fueron el proceso de protesta que hubo durante todo el año en contra del genocidio en Palestina, principalmente por la juventud. Yo creo que fue muy destacado cómo los jóvenes en Estados Unidos, en las universidades más prestigiosas del mundo, eh, cientos de chicos y chicas indignados por la situación que ocurre en Palestina a propósito del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, el falso Estado de Israel, en contra del pueblo palestino, despertó la indignación de cientos de jóvenes en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Chile, en todo el mundo. Y yo creo que eso es muy esperanzador, porque en un mundo donde pareciera que los empresarios hacen y deshacen, los poderosos hacen y deshacen con nosotros, nos llevan a las guerras, cometen genocidios como está ocurriendo, como lo hace el Estado sionista, como lo hace el criminal de Netanyahu. Que aparezcan este tipo de movilizaciones para mí yo creo que es esperanzador para quienes tenemos pretensiones de que el mundo cambie y deje de ser un camino a la barbarie. Y de este mismo sentido quiero destacar que lo importante de estas movilizaciones no solamente que despiertan como como un llamado de atención a nivel mundial, sino que también son capaces de remecer un poco a una clase particular, que es la clase trabajadora, que tiene una potencia social igual importante, porque los estudiantes pueden protestar para paralizar las universidades, pero los trabajadores, no sé, por ejemplo, los trabajadores portuarios en Barcelona, en Inglaterra, en la India, bloqueaban el envío de armas a Israel o bloqueaban a las fábricas que producían armas o empezaron a hacer movilizaciones de boicot o sabotaje en contra de los envíos a Israel de armas o sabotaje en contra de las empresas que financiaban o ayudaban al genocidio. Entonces, me parece muy importante cómo el movimiento estudiantil, cómo la juventud es capaz de despertar no solamente la solidaridad de todos nosotros, sino que también despertar a un gigante dormido como es la clase trabajo. Y me preguntas lo que más me llamó la atención de este año 2024. Y a propósito de eso mismo, un mes cumple la Universidad de Antofagasta en toma. Correcto. Un mes. Así que un ¿Qué saludo te también para parece los chicos. eso? A mí me parece que está muy bien, expresa que los chicos, aparece de nuevo el movimiento estudiantil en Chile, porque, no sé, en 5 años lo vimos dormido, la Confech dormida, desaparecida, en una luna de miel con el gobierno, y me parece muy bien que hoy día los estudiantes despierten, nuevamente tomen en sus manos lo que pasa en su universidad. Yo creo que eso es un ensayo interesante, porque la universidad no la hace solamente la rectoría, porque hay un problema de autoritarismo universitario estructural, pero también hay un problema de financiamiento que tiene que ver con cómo se financian las universidades que reciben aportes estatales a través del aporte fiscal directo, que es en base a la matrícula, y el aporte fiscal indirecto, que es en base a los papers, en base a la cantidad de egresados, que en última instancia lo que hacen es desfinanciar la educación, que para mí ese es el problema, que tenemos una educación pública desfinanciada, pero un sistema educativo que financia el negocio privado y financia a través, por ejemplo, de voucher, la posibilidad de llevar la gratuidad, que en verdad gratuidad no es tanto, sino que más parece como una beca, en la cual tú, estudiante, vas y estudias en la universidad privada y por lo tanto el Estado financia una universidad, o sea, tu educación, pero mediante una plata que se pasa a las universidades privadas. Y tenemos cosas tan extrañas como que la Universidad Católica del Norte recibe más aportes estatales siendo una universidad privada
que la misma Universidad de Antofagasta, que es una universidad estatal. Entonces, para mí hay expresión en el conflicto en la U, hay dos expresiones, dos problemas. Un problema, el autoritarismo, porque no se trata solamente de que la universidad se desfinancie en general, sino que también hay decisiones, como la que tomó el rector Sikutovich, si no me equivoco, que tomó la decisión de despedir 223 docentes, reducirles la carga horaria y recontratarlo en marzo, porque la universidad no puede funcionar con 200 profesores menos. Y por otro lado está el problema del financiamiento, que también es estructural, que hay que cambiar el sistema educativo en general, que pase a ser un sistema 100% gratuito, sin pasarle ni un peso más a los privados. Y para mí, por eso, la pelea que están dando los cabros de la UA me parece que está muy bien, está muy bueno, pero yo creo que hay que elevar un poco más el ángulo de tiro, si me preguntan. El problema no es solo el rector, el problema es el sistema educativo, y el problema es un gobierno que dijo que iba a hacer transformaciones, que iba a defender la educación, y en verdad, no sé, vimos el debate del presupuesto, y el presupuesto del debate presupuestario fue ajuste fiscal, en vez de meter más plata en la educación, meter más plata en la salud, que es lo que hay que hacer. ¿Tú qué pensás? Bueno, estuve leyendo que ellos señalan que no van a deponer hasta que reintegre a la planta docente. Y se da mucho en nuestro país estas soluciones parches, y que es lo que vamos a hablar un ratito más a propósito también de la FP, que justamente para evitar, y que también fue lo que pasó ese nefasto 28 de noviembre de 2019, que son estos acuerdos que vienen a poner paño frío o vienen a apagar el incendio, pero sin dar soluciones permanentes, sin tener, como dice Daniel, una visión mucho más amplia, una visión en donde se pueda atacar la causa del problema, ¿no? Porque si no, estamos podando las hojas que están mal, que se llenaron de hongos, que se secaron, hablando metafóricamente, y no atacamos el problema de solución. Entonces, evidentemente, valoro la valentía, la consecuencia de los estudiantes, pero claramente, como dice Daniel, hay temas que requieren de un mayor estudio, de una mayor especialización y sobre todo de un mayor protagonismo del Estado. Y eso creo que es lo que se va a empezar a dar, o se debiese dar, porque si no lo va a hacer el Estado, con los tránsitos de este año, que yo les venía hablando de Plutón en Acuario, precisamente esta iniciativa surge del mismo pueblo. Y si estamos frente a un Estado que va a ser ineficiente, vamos a empezar a ver varias manifestaciones de la misma comunidad, del mismo civil, en base a eso. A mí lo que más me llamó la atención del año 2024 de manera negativa, y lo relaciono también con el tránsito que se viene prontamente. Neptuno estaba en Piscis, o sea, muchos años. Estos planetas son planetas súper grandes, entonces se demoran muchísimo en dar la órbita al Sol. Conforme a eso se va viendo. Yo siempre le he dicho, o le he contado, que yo creo que tú lo sabes de memoria, que Saturno se demora como Plutón, 248 años en dar la vuelta. Y la última vez que estuvo fue en 1700 algo, que fue cuando estuvo la revolución francesa, la revolución donde decimos que están los reyes que fueron decapitados. Entonces, No, pues me estabas contando de que lo que más te llamó la atención de este 2024 dice relación con el tránsito que está ocurriendo hacia el 2025. O sea, yo creo que efectivamente hay muchas cosas transitando. Ya. Oye, pero después cortamos esto y ahora ya me enchufé. Voy a de nuevo así. Ya le vamos a poner un... Ya, volvemos de la pausa. Tuve una pausa mental. Bueno, los planetas transpersonales se demoran mucho tiempo en hacer estos tránsitos, ¿ya?
Entonces yo le he contado que la última vez que Plutón estuvo en Acuario hubieron revoluciones precisamente a partir del pueblo, a través de la injusticia. Se viene a dar esta figura como del Robin Hood, lo mismo que pasó con el Mangione, el Luigi, y así vamos a ver una serie de sucesos. Pero lo que también vamos a ver este año es que se van a caer todas las caretas. ¿Por qué? Porque entra a regir Neptuno, que estaba en Piscis, y ahora entra a un signo que es mucho más frontal, que es Aries, que es el líder, que inicia. Entonces viene, no, Neptuno dice no, de acá no me viene con estas cosas confusas, con estas cosas que son, como son los Piscis, que sí, que no, súper etéreo. Entonces dice, basta de eso, empecemos con ser líder, ser frontales, ser a la cara, pero el lado negativo de eso es también la impulsividad que trae precisamente en Aries. ¿Por qué es tan importante lo que le estoy diciendo? Porque se caen todas las caretas se van a caer solas sin que uno necesariamente tenga que evidenciar estas contradicciones. Y vamos a ver que, y de hecho ya lo están haciendo en Estados Unidos, porque TikTok es una de las mayores plataformas en las que si no se consume de manera responsable se puede establecer verdades que son falacias. Exacto. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Va a empezar a pasar que todas estas cosas se van a desmoronar, y vamos a ver muchas fake news, o sea, más que nunca. Pero también, por otra parte, vamos a ver personas o instituciones que estén dedicadas a decir, oye, a ver, paren, y esto no es. Y de hecho, hace poquito, justamente, estaba escuchando unas declaraciones porque ocurrieron 2 atentados en Estados Unidos, y uno de ellos es claramente contra Trump, porque recordemos que Trump va a tener dentro de su gobierno personas que son asquerosamente millonarias. Y una de ellas es precisamente Elon Musk, el dueño de Tesla. Sí. Y ahora, para Año Nuevo, hubo un atentado de un militar que luego se supo que era estadounidense, respecto al cual se incendió el vehículo. Tesla sale diciendo que no se debe a un error de falla, de sistema, de computador, por lo tanto que fue intencionado, en un hotel o frente a un hotel, en una celebración de Año Nuevo de 64 pisos, en Las Vegas, donde es la perdición, donde representan en definitiva ahí los excesos del norteamericano. Y en eso entrevistan a Trump, y Trump en su propia red social sale diciendo, y a esto voy con lo que se viene de Neptuno en Aries, sale diciendo que los delincuentes que vienen al país son peores los que ya estaban. Y resulta ser que se acreditó que ese atentado fue de un propio norteamericano, o sea, estadounidense, nacido, criado ahí, de hecho, ex militar. O sea, ¿qué más patriota vaya a ser? ¿Qué más norteamericano que ser milico? Y lo mismo en otro condado, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que también una camioneta que la arrendó, y lo mismo, él salió diciendo que era extranjero y en definitiva venía dentro de los mismos estadounidenses, no se trataba de inmigrantes. Entonces este año, y es lo que, para que le demos paso ya a política de astrología, se viene bien movido con tránsitos que van y vienen, que no son definitivos. Por eso los astrólogos dicen que este es un año bisagra, este es un año no para consolidar ni para plantearse nuevas metas o desafíos tan importantes, sino que para culminar o cerrar procesos para esta nueva identidad que vamos transitando, y que es precisamente Plutón en Acuario. Entonces, ¿qué es lo que yo me llamó mucho la atención? Y fue una de las razones por las que decidí dejar en stand-by el ejercicio de la profesión en materia penal, fue la falsa información y cómo hasta el gobierno llega a caer en ese tipo de problemática o temática sin darle una solución. ¿Por qué lo digo? Porque han salido leyes que están tratando de controlar la cantidad de transferencia, por ejemplo, para hacer una fiscalización a propósito de los pagos en efectivos que harían los narcos, y también tratando de sancionar al abogado
privado que los defiende. O sea, no se ataca el problema. Y De fondo, para de nada. fondo para nada. Y de hecho lo que se está dando es pésimo, porque finalmente esos narcos o esos clientes podrían pagarle a un abogado privado, y por este tipo de cosas o por este tipo de iniciativas se van a tener que terminar con la defensa pública, lo que entiendo que es más contraproducente que lo puedan hacer abogados privados. Entonces me molesta a mí sobremanera que se tomen batallas de manera generalizada por casos que son individuales. O sea, creo que también la tecnología nos ha hecho pésimo en relación a estos colegas que salen mostrando los bajos de dinero y que salen hablando y además desinformando al cliente. Entonces luego viene el cliente y te pregunta, te dice, oye, no, pero es que Yo vi a un abogado que Pepito dijo, y tú, no, pero es que eso no no, se puede. eso no es así, no se puede. Y lo mismo en relación a los extranjeros. O sea, existe creo que uno de los pocos temas en los que hay unificación, y de manera lamentable lo digo, por parte de derecha y de izquierda, y me da mucha pena que sea el mismo gobierno, en donde los culpen a ellos de la mayoría de los delitos, de la mayoría de los desórdenes, de que son plagas, y que se busquen políticas no integradoras, sino que excluidoras, como si se tratasen de plagas, como si cuál insectos fueran. Y como ya he dicho en otros programas, nos vamos a dar cuenta que esa no es la vía, que ya no es polarizarnos, sino integrarnos. Se nos viene una mejor sociedad donde vamos a postular a principios mucho más altruistas, más humanitarios, pero para eso vamos a tener un caos más o menos durante unos 2 o 3 años. Este año yo te he dicho que es de bastante caos. Entonces eso es lo que destaco de manera negativa. Estas políticas tan populistas únicamente para ganar adeptos, votos, para que no baje la encuesta al gobierno, pero que no solucionan de ninguna forma los problemas de fondo. Y en cuanto a lo positivo, coincido contigo, pero lo voy a hacer más global porque creo que Palestina es uno de los casos más notorios, pero existen otras luchas también que se están dando, y que lo bueno es que yo siento que finalmente, también porque nos cambiamos de nodo, entonces el nodo norte ahora pasa a Piscis, lo que nos implica ser mucho más soñadores, más espirituales, buscar sumergirnos en la sanación, y en base a eso, siento que se nos vienen luchas colectivas a partir de donde siempre tiene que ser, que es a partir del pueblo, que el pueblo ponga en palestra, y eso destaco lo que ocurrió a nivel de Hollywood a partir de protestas por derechos de series que las repetían 2, 3, 4 veces, y los guionistas no sacaban ni uno más que una vez que lo vendían, o la gente que trabajaba como en el behind the scenes. Siento que se van a dar esas luchas, y eso es lo que destaco, porque creo que al dejar Plutón en Capricornio dejamos de tener esta autoexigencia y esta visión del exitismo, que es el auto, la casa, el perro, la profesión, el posgrado, y empezamos a hablar de temas en realidad profundos, y empezar a mirarnos como seres humanos, no porque tú eres abogado, yo soy médico y él es la persona que hace el aseo en la calle. Mira, yo comparto contigo, me parece que estamos en un año bisagra. Ayer, preparando parte del programa, leía a un tipo que hablaba, un chileno que hablaba sobre el problema de la permisología en Chile, que hay que pedir muchos permisos para hacer negocio, y el tipo también decía lo mismo: este año bisagra, porque se van a terminar de zanjar varios proyectos. Está lo de Dominga, que tenía que haberse resuelto el 31 de diciembre, pero está todavía en Contraloría. Está pospuesto el debate del aborto, que también es un debate importante, que hay una ley en discusión, pero se aplazó para lo que queda del año. Hay una discusión a propósito del sistema, de una reforma al sistema político, que yo creo que es grave porque se viene muy restrictivo. Es decir, la pretensión de los partidos tradicionales es reducir la cantidad de partidos, reducir la participación política, la representación política, poner muchas más trabas. Por ejemplo, nosotros como organización, el PTR, juntamos firmas para poder legalizarlo.
para poder postular a elecciones. Pero resulta que si nosotros no alcanzamos cierta cantidad o cierto porcentaje de votos nacionales, nuestro partido se elimina. ¿Sí? Nosotros hemos entrado en causal de eliminación, no sé, hemos creado el partido 3, 4 veces, lo hemos legalizado hartas veces, y todas estas veces hemos entrado en causal de eliminación o de suspensión de la legalidad del partido. Y de por sí antidemocrático, pero después lo hacemos de nuevo, la cantidad de firmas no es tanta. El problema es que ahora se va a elevar la cantidad de firmas y se eleva la cantidad de votos que hay que sacar para poder conservar el partido. Inclusive si tú sales electo y no tienes la cantidad mínima de votos, no podías asumir. Entonces se vuelve muy, muy restrictivo. Ayer leía, creo que este tipo Longton, que un diputado de derecha, que decía que el problema que de estuvo esto, en un reality por lo demás. Un reality, y claro, que después terminan de diputado. Andrés Longton. Exacto. Sí, Dios mío. Andrés Longton, correcto. Y resulta que el tipo decía, no, es que la dispersión de partidos hace de que las mayorías estén secuestradas por la minoría. Y eso hace un proceso completamente antidemocrático. Pues era justamente como antiguamente se justificaba el sistema binominal, que decían que las mayorías eran las que decidían y obligaban a las minorías a adaptarse a las mayorías. Entonces, en última instancia, te obligan a tener que jugar el juego de ellos en su terreno, en su forma, en sus leyes, y todas las visiones alternativas o más radicales quedan por fuera. También existe el debate para el próximo año de lo que es el sistema de nombramiento de jueces. Para este año, si ya estamos. Correcto, para el 2020 ya 3 estamos. 3 de enero de Exacto. 2025. Y el sistema de nombramiento de jueces, a propósito del caso Hermosilla, que fue un escándalo importante, involucró a Chadwick, ministros de corte, a buenos de la PDI, al Ministerio A modo Público. de propaganda, se vienen tremendas formalizaciones. Exacto. El 13 de enero van a formalizar, además de reformalizar a Hermosilla, van a formalizar a varios de la Reinivial. Exacto. A varios de la Reinivial. Y eso Reinivial. se viene potente porque probablemente venga con medidas cautelares, venga también con algunas medidas investigativas como la requisición de teléfono, revisión de correo. Y eso puede... Es que para mí es el problema, los tipos se ven obligados a hacer una reforma a cómo se eligen los jueces y todo, porque se abrió, bueno, se dijo, pues abrió una caja de Pandora donde aparece material, aparecen conversaciones, aparecen intervenciones en el poder de gente que ya es poderosa, pero para beneficiar a sus clientes. Entonces, claro, Hermosilla muy ligado a Piñera, y eso lo mete en el caso Dominga, por ejemplo. O lo Hermosilla. Que es un eterno, ¿ah? Sí, no, esta cuestión. Y es terrible porque se va a construir dos yacimientos minerales, un megapuerto en una costa que es una maravilla natural, lleno de especies, donde se dan delfines, ballenas, todo, y que van a terminar secándolo. Ahora estamos a la espera, ¿no? De Contraloría. Correcto. A ver bueno, pero eso, como conversábamos antes, como decía, yo acuerdo lo que decías tú, que es más una forma del gobierno particularmente de ganar tiempo en algo que no quiere hacer, pero que lamentablemente termina siendo igual. Entonces, y esto es muy parecido a otro gran debate que está ahora planteado este año, y que yo creo que se va a retomar en marzo, porque ahora los parlamentarios están de vacaciones. Oye, no, y después receso en febrero. Por supuesto. Tuvieron receso ahora. Yo ayer escuchaba a la jefa de bancada de la RN, Osandón, Jimena Osandón. Y justamente los periodistas de la cooperativa le increpaban y le decían, oiga, ¿qué pasa? Que para los chilenos ustedes todavía no ven que es una necesidad la reforma previsional. Y ella decía, hemos estado largos 9 meses discutiéndolo, pero es muy complejo. Le decía, bueno, pero si es tan complejo, tiene que haber ahí una solución, y por supuesto que incluso una parte financiada por parte del Estado. O sea, si es que ellos no dan, como dicen, conforme los números. Y le preguntaban porque la reacción de Matei ha sido bien tibia. ¿Te has dado cuenta tú, no, en esto? Que en la principal carta presidencial de la derecha, ella ha dicho que cualquier decisión que se tome va a tener consecuencias. O sea, aló. Claro. 1 más 1 es 2. Descubrió América la Evelyn diciendo eso, y me impresiona. Y eso no es casual. ¿Y por qué no es casual? Porque probablemente haya intereses, si no son directos, de amistades, de familia, relacionados. Porque si no, tú tomas una postura tajante en relación a las problemáticas que trae el AFP. ¿Cuál es una de las principales? La diferenciación
en cómo se jubila una mujer de un hombre. Sí. Por Dios, o sea, ¿cómo hasta el día de hoy tenemos todavía ese tipo de diferencia? Cuando sabemos que las mujeres, y va de la mano también con el otro tema que habló la ministra Orellana, sufrimos consecuencias más nocivas que el hombre porque somos productoras de vida. Entonces existe osteoporosis, descalcificación, en No, y fin, o sea, viven hasta los 120 años según la FP. exacto. Vivimos hasta los 120 años las mujeres. Y respecto de eso, ella decía que ya se ha debatido y que es bien probable que vuelva de nuevo a la comisión donde ella estaba, pero que piensa que van a tener avance y que es bien probable que recién se retome en marzo. Probablemente. Y los periodistas le increpaban, o sea, le decían, oiga, pero ya ¿hasta cuándo esperamos? Y ahí volvemos a hablar de un problema parte, que era lo que le decíamos la otra vez. Totalmente. ¿Por qué? Porque esta ley de urgencia que sacaron, esta ley de agenda corta, en donde dieron estas cuotas sin interés, sin reajuste, o sea, por uno de la ISAPRE, fue una solución parche, porque justamente lo que nosotros tenemos que ver es que si estamos en un sistema liberal o de libre mercado, si no funciona, entonces se desarma y se busca otra alternativa. Nosotros ya nos dimos cuenta que la FP, y espérame, que tienen la osadía de decirle, señora, pero es que usted para el primer retiro sacó plata. No, oye, es que usted no pensó que eso le iba a disminuir. Por Dios, o sea. Mira, es que para mí yo acuerdo contigo cómo abarca ahí el debate, porque es una medida parche. Sí, o sea, hay un primer problema que es como concreto, de que hay que mejorar las pensiones. Y eso implica meterle plata al sistema. Ahora, ¿cuál es el problema de esta reforma? Y por qué inclusive la coordinadora Nomás FP lo llama con mucho peligro, o sea, llama a retirar la reforma. O sea, hay un debate importante porque en el Parlamento discuten, mira, ¿qué hacemos con el 6%? Se plantea, por ejemplo, Republicanos dice todo el 6% al fondo de capitalización individual. Legitimar el sistema, fortalecerlo. Totalmente, o sea, ese 6% completo. Y el debate está en que si armáis un 0,5% de ese 6% que vaya a un fondo solidario, le dice. Claro, pero es que no es un fondo solitario de retiro, sino que en verdad es una compensación o un bono que te entregarían al terminar tu jubilación. Y por otro lado, en el gobierno, lo que quieren hacer, o donde bajaron la vara, es decir, mira, vamos a poner un 3% de capitalización individual, un 2% a un bono que vaya al trabajador cuando se jubile y un 1% a un fondo de solidario para la mujer. Solidario. Pero para mí todo esto es una trampa, ¿cachai? Porque primero que nada, este proyecto no va. O sea, pueden decir todo lo que quieran, que están en discusión, que está en el Parlamento, que lo están debatiendo y todo lo que quieran, pero ese proyecto es mentira, no va. O sea, ese del 3%, 2%, 1% no va a pasar. Porque la derecha está muy cerrada en el debate de que no quieren abrir ningún tipo de lógica de fondo reserva. Y con la lógica que tiene el gobierno de espera pasiva, de adaptación a la negociación parlamentaria, yo dudo fuertemente de que el proyecto vaya a avanzar hacia allá. Pero el problema más grave de todo esto, que sea un 6% de capitalización individual que va completo para allá, o sea un 3%, es una política de emergencia para salvar y legitimar el sistema, porque le dais un 6% extra de liquidez inmediatamente. O sea, pasáis de un 10% que hoy día pagáis a pagar 16%, o sea, más de un 50% de liquidez le va a entrar al sistema de capitalización individual. Y eso, mi pregunta es, ¿eso fortalece o debilita el sistema de FP? Lo fortalece. Entonces tenemos una reforma, mira qué paradoja. El gobierno que iba a acabar con las FP, en verdad está diciendo más AFP. Y lo dice en coro con la derecha, lo dice en coro con los republicanos, lo dice inclusive con el Partido Comunista. Mira, si ayer leía y escuchaba también a Lautaro Carmona, que es secretario general, si no me equivoco, interino. Tienen elecciones ahora también el 12-13 de enero, también tienen elecciones, así que se viene otro cambio ahí interesante. Pero el tipo decía, mira, no es lo que nos gusta, pero hay que votarlo igual. No es que no nos gusta, pero queremos mejorar las pensiones de los trabajadores ahora.
para mí es un chantaje. A mí me parece que es un chantaje para los trabajadores, porque es decirle, mire, usted tiene una mala jubilación, aprobemos esta reforma porque le va a aumentar la jubilación, pero con mis mismos recursos, que los va a seguir administrando una AFP, que va a seguir enriqueciéndose en base a los fondos privados de miles y miles de trabajadores, de donde sacan los fondos para poder armar toda la inversión privada de la cual se hacen millonarios. Entonces, para mí el problema que hay en torno a esta reforma, en torno a todo el cuerpo político, es sacar la reforma como de lugar, aunque eso signifique fortalecer a la AFP. Y eso para mí es peligroso porque es al revés. O sea, como decís tú, es un sistema que ha demostrado haber fracasado. Es un sistema que no entrega retorno a los trabajadores. Es un sistema que tiene a las personas viviendo en la miseria. O sea, sacaba ayer unos datos, en diciembre de 2023, 50% de los trabajadores que se jubilaron recibieron menos de 350.000 pesos, el 50% de los jubilados. Tenéis datos otros que, por ejemplo, que para mí igual es decidor del fracaso del sistema. En Chile, el 10% más rico del país gana alrededor de 4 millones de pesos. El 10% más rico en promedio. El 10% más pobre recibe menos de 250. O sea que tú, siendo el 10% más pobre, es imposible ahorrar para tu vejez. Es imposible. Y por el contrario, termina siendo el Estado el que más aporta al sistema de pensiones, porque aporta a través, no sé, de bonos, a través de la cuestión de la Fuerza Armada, a través de la PGU, que ojo, la PGU es un aporte estatal. La PGU que vino a buscar compensar o mejorar las pensiones menos aventajadas, es un fondo del Estado. No lo paga ni la capitación individual, no lo pagan los privados, lo pagamos todos. Entonces, es extraño que sea el Estado el que busque resolver el problema de las pensiones, pero conservamos un negocio que le sirve solamente a un puñado de millonarios del país. Entonces, para mí hay un chantaje a propósito de esto, y por eso está muy bueno lo que hace la coordinadora Noma FP, porque la coordinadora dice, mira, gobierno, bajen la reforma, no a la reforma, yo me sumo completamente a ese debate, no a la reforma, y que hagan una ley corta de emergencia, que eleve las pensiones y que le meta liquidez al sistema, pero al trabajador. O sea, pongamos el impuesto a las grandes empresas, que son las que se han hecho millonarias con el sistema. Pongamos el impuesto a las grandes fortunas, que son los tipos que ganan más de 10 millones de pesos, gerentes millonarios, grandes accionistas, grandes inversores. A esos metámosle la mano en el bolsillo para mejorar las pensiones hoy, ya. Y dejemos de estar financiando un sistema que a los trabajadores no le entrega buenas pensiones y que las condena a la miseria. Pero se viene en movimiento, yo te decía, así que tranquilo porque este es el año que todo va a caer por su propio peso. Entonces, respecto de si el gobierno llega a sacar cualquiera de estas dos nefastas leyes, el mismo pueblo es el que se va a alzar. Y a propósito de eso, es justamente la coordinadora Noma FP que está llamando para el mes de marzo a una movilización, que a mí me parece que está súper bien, pero yo creo que tenemos que pasar de las movilizaciones de presión, de esperar porque en última instancia el problema de eso es que terminamos llevando agua al molino del gobierno y no agua a un molino independiente del gobierno, porque para mí el problema de la coordinadora es que tiene que independizarse completamente de eso y ser una presión específica. Pero es que, disculpa ahí, pero te encuentro utópico. ¿Cómo, de qué forma? O sea, ¿a quién entonces le damos esta responsabilidad de crear un sistema diferente a la FP? Porque mira, hagamos un paralelo. Ha pasado, y que yo lo encuentro maravilloso, y yo creo que es lo que se va a venir a propósito de la FP igual, que la mayoría de los usuarios de ISAPRES, precisamente por esta usura, esta burla, lo mismo que pasó en Estados Unidos, o sea, que te lo deniegan, que no hay la enfermedad preexistente, que empezó a haber una fuga masiva a usuarios de FONASA. ¿Y qué tuvo que salir ahí? Una industria, o un servicio en realidad, que ya estaba, pero no de manera tan fortalecida como lo está haciendo ahora, que son los seguros complementarios. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo lo he contado abiertamente, yo desde 2011 que soy FONASA, empezó a irse a FONASA. Entonces, tuvieron que empezar a ver, bueno, entonces, ¿sabéis qué? Veamos de otra forma que nos pueda costear en caso de emergencia, porque lo que estamos pagando a propósito de ISAPRE no existe ni siquiera un retorno ético. Claro. O sea, no me van a venir a decir esto que los excedentes en donde cambia y cuestiones de la farmacia es algo... Un retorno, justamente. Entonces yo creo que tú decís sí, pongámonos serios y saquemos esta discusión,
pero me cuesta también pensar por la cantidad de plata que significa que Civil sería capaz de establecer un sistema que fuera alternativo. Entonces, yo creo que lo que va a empezar a pasar es que va a existir una fuga también. Y la gente ya no va a empezar a cotizar en el demás riesgo, sino que en el fondo en el que cotizáis menos. Y creo que Claro. por ahí hay que empezar, de hecho, como a debilitar. Ya no cotizar a propósito del tope, que creo que es como 1.400.000, 1.700.000, por ahí va. Y sí, lo que pasa es que esa estrategia, la coordinadora Nomás FP ya la desarrolló. Entonces, por ejemplo, ellos planteaban que todos los usuarios se pasasen a un fondo específico, o sea, más conservador, porque efectivamente tendía a desfinanciar el negocio de la FP. Pero el problema es que el sistema te ata al sistema de FP. O sea, uno está obligatoriamente atado A cotizar. secuestrado a tener que entregarle tus recursos a una administradora privada que busca el lucro particular en vez de el beneficio social. Yo acuerdo, o sea, obviamente es utópico pensar que uno chasquea los dedos y se transforma el sistema, pero yo creo que el rol que pueden jugar la coordinadora Nomás FP, lo que pueden jugar los sindicatos, las organizaciones de trabajadores en general, por ejemplo los funcionarios públicos que están bastante organizados, son trabajadores del Estado, de la salud, la educación, de consultorios, etcétera. Todos ellos podrían jugar un rol, inclusive mira, la coordinadora Nomás FP está integrada por la Confederación Bancaria. Qué interesante sería que los mismos trabajadores del sistema financiero y bancario pudieran revisar lo que pasa para tener un control democrático de los fondos. Porque lo que hay hoy día es que no hay control democrático, hay un descontrol anárquico donde cada FP vela por su negocio, vela por a quién le puede prestar plata, y si tu fondo crece, en verdad tu fondo nunca crece. A mí no sé, yo escuchaba a mis viejos que todo el tiempo estaban siguiendo a Lorenzini, ¿cachai? Diciendo, no, mira, hay que pasarse al fondo tanto, porque si te rinde. Pero yo decía, oye, pero en definitiva tu plata es tu plata y te la tienen que garantizar, y si el fondo se eleva, es pura especulación. Y si el fondo baja, en verdad no baja, porque por ley no puede bajar más allá de lo que tú efectivamente ya pusiste al sistema. Entonces, para mí como que si nosotros pudiéramos hacer un control democrático de las cotizaciones, de cómo se administran, con comités de jubilados, comités de usuarios, organizaciones de trabajadores que velen en el sistema financiero, inclusive comités de expertos, si la universidad están llena de ingenieros comerciales que van a puro hueá a la minería, ¿cachai? Se supone que en estas comisiones del Parlamento hay, y se supone que escuchan a economistas y que vienen a hacer estas propuestas. Sí, pero escuchan más a Sofofa que a los expertos de Nomás FP. Bueno, y entonces, ¿a qué está llamando la coordinadora en marzo? Además de manifestarse. Está llamando a manifestarse, está exigiendo retirar la reforma, que no es una buena reforma, dicen que si se llega a aprobar sería una de las peores tradiciones que puede haber al pueblo, y están llamando a crear una ley específica, una ley corta, así como hacen ley cortas para poder legalizar partidos de manera express, así mismo, o ley corta para salvar al ISAPRE. O para salvar el ISAPRE, una ley corta para mejorar directamente las pensiones de miles y miles de jubilados que hoy día no tienen ni siquiera el sueldo mínimo para vivir en base a las pensiones miserables que hay en este país. Ese Mercedes-Benz que dijo José Piñera, que si se aceitaba bien, se preparaba bien y a funcionar bien, fue una completa falacia, una completa mentira. Yo creo que hay que pasar a un sistema de reparto solidario, 100% financiado por el Estado, poner impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas para financiarlo y bueno, tener un control administrativo mucho más democrático de lo que pasa hoy día. Que lo manejan un puñado de accionistas en las sombras, que nadie sabe quiénes son, nadie sabe a dónde se va esa plata, nadie tiene un control de eso, y es loco porque tenéis a los grandes capitalistas del país que usan la plata de todos los trabajadores, nacionales y extranjeros, para hacer sus invenciones millonarias y para ganar, no sé, una cantidad de plata de que ninguno de nosotros ve. Mira, se nos viene bien complejo, se nos vienen varias discusiones. Lo que sí es claro es que es un año caótico, es un año movido, es un año en donde Saturno y Neptuno ingresan a Aries, lo que significa comienzos, se vienen, pero este año hacen un cameo nomás, que cameo que van, que vienen, van y vienen, para después, a partir de 2026, ya quedarse fijo y mostrarnos precisamente estos nuevos inicios. Por lo tanto, creo que tanto políticamente como astrológicamente va a estar bien interesante, porque nuevamente, insisto, durante 20 años el protagonista es Plutón en Acuario.
Entonces viene de la forma más loca a buscar soluciones o a buscar innovaciones en la sociedad. Así que vamos a estar atentos a todas estas discusiones que se van a dar y vamos a hacer este ejercicio de ir vinculando la astrología con lo que pasa en la política a nivel nacional, a nivel mundial, y también con las leyes o las normas que se dicten en base a eso. Por mi parte, desearles un muy buen inicio de año astrológicamente. Yo le he dicho que recién en marzo comenzamos un nuevo año, esto es el calendario gregoriano. Mi recomendación astrológica es que guarden energía. Estos 3 meses son para estar más introspectivo. Hay mucho aire y mucho fuego en el cielo, lo que significa que vamos a ver a gente muy molesta, lo que digo. De hecho, ya lo hemos visto. Imagínate el otro día, de hecho, el accidente en Corea del Sur del avión aterrizando. Oh, brutal. Brutal. No, brutal. Murieron 180 personas. Sí. Un mes terrible para la aviación. Diciembre fue un mes terrible para la aviación. Se cayeron como 4 aviones, uno en Brasil, en Azerbaiyán, si no me equivoco, en Sí. Corea del Sur. Y eso es porque está cambiando Neptuno. Neptuno, que siempre estaba en Piscis, ahora se va a Aries. Entonces existe una impulsividad, existen así mucha energía. Así que mi recomendación es que haga introspección durante estos 3 primeros meses. Yo sé que estamos en veranito, quedan muchas más ganas de salir, de externalizar, pero cuide su energía porque es una de las pocas cosas valiosas que tenemos y que depende de nosotros. Así que feliz comienzo de año, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por vernos, compártanos si les gusta y dejo acá a Daniel para la última reflexión final. Sí, no, yo igual aprovechando lo último, yo también espero que todas las personas que nos ven, a ti también Karina, tengamos ojalá un buen año, un año de sorpresa. Yo creo que también es un año de muchas batallas políticas a propósito de esto de No Más FP, por ejemplo, que va a ser una forma de partir el año muy interesante. Además que en marzo parte el año político con la marcha del 8 de marzo, y hay un debate pendiente del aborto que no lo hemos tocado todavía, pero creo que sería interesante, y se mezclan cosas jurídicas, cosas bien interesantes. Vamos por el derecho al aborto. Vamos 2025. por el derecho a determinar pero para sobre eso, nuestro cuerpo. Pero para eso yo creo que es muy importante la movilización. Y muy importante organizarse. Yo creo que tú lo decías, hay que tener resultados, salidas colectivas a estos conflictos, porque a través de lógicas individuales o depositando la confianza en un tercero, porque yo creo que el gran problema de la democracia representativa burguesa es esa, que uno terceriza la política, que uno se le entrega a un tercero, que uno hace política cada 4 años cuando vaya a votar y se acabó la política. Y el problema es que no, la política opera y todo el rato te gobiernan y te gobierna otro. Si tú no haces política, otro gobierna. Y yo creo que es importante la organización, la movilización para hacer política, para tener una voz propia, pero que tiene que ser independiente de este gobierno y de cualquiera de los gobiernos patronales que aparezcan. Tenemos que educar a la población. Sí, y para mí principalmente porque lo que está planteado, yo creo que de aquí en adelante, es si nosotros hacemos pequeñas reformas para que el sistema se conserve o hacemos cambios radicales que lo cambien de manera estructural. Porque reformas parciales, parches, por montones hemos tenido durante años. Y yo creo que se trata de transformar de manera estructural lo que estamos viviendo, porque no es justo que sean cientos de jubilados que viven en la miseria, no es justo que cientos y miles de mujeres tengan que vivir la opresión capitalista, la opresión machista, patriarcal, que miles de estudiantes se vean en la encrucijada de trabajar o estudiar porque la educación no está entregando futuro, porque uno se endeuda o porque se precariza el grado, que cientos de personas que quedan a las listas de espera de las escuelas porque no se financia la educación, se desfinancia, acá no se construyen escuelas de hace 12 años. O sea, si nosotros queremos resolver todas estas falencias que tenemos hoy, no podemos quedarnos esperando sentados a que otro las resuelva. Tenemos que hacerlo con nuestras propias manos. Y planetariamente 5 planetas nos van a ayudar a dar ese empujón, porque hace mucho tiempo no tenían estos tránsitos. Ario año, Saturno, Neptuno, Plutón, Urano y Júpiter van a ser los más movidos. Así que créeme que vamos a tener un empujón estelar, un empujón astrológico desde el más allá de las estrellas. Ojalá. Vamos por ese 2025. Vamos cerrando entonces.
Muchas gracias, amigos, amigas, amigues, a todos y todas las que nos ven, que porque nos compartan, nos comenten, lo manden a su familia. Nosotros en la semana sacamos algunos clips que también se siguen subiendo para que nos ayuden a compartir partes particulares. No sé, Karina, ¿algo que decir? No tienes nada. Nada, Nos muchas vemos, gracias. muchas gracias.